Bueno, pues nos vamos a la España de 1902. El panorama es cuanto menos complicado. Un país que se siente en ruinas, un rey que es casi un adolescente y un sistema político que hace aguas por todas partes. Así, con este cóctel arranca el reinado de Alfonso XIII, una época llena de intentos desesperados por regenerar una nación profundamente herida. Vamos a ver por qué ninguna de estas reformas funcionó y cómo este periodo fue la antesala del colapso que vendría después. Y es que esta era la gran pregunta que flotaba en el aire a principios del siglo XX. Después del famoso desastre del 98, España no solo había perdido sus últimas colonias importantes, como Cuba y Filipinas, sino que con ellas se había ido también su prestigio como potencia. El sistema de la Restauración, aquel que diseñó Cánovas del Castillo para traer estabilidad, se veía ya viejo, agotado y corrupto. Así que Alfonso XIII, al subir al trono, se encontró con un desafío, vamos, colosal: salvar a un país que se hundía en su propia crisis. Venga, vamos a situarnos bien en el punto de partida. 1902. Un jovencísimo, Alfonso XIII, con solo 16 añitos, es declarado mayor de edad y asume la jefatura del Estado. Pero que nadie se engañe. El trono sobre el que se sienta es de todo menos estable. El país arrastraba unos problemas enormes, problemas estructurales que la crisis de fin de siglo simplemente había sacado a la luz de una forma brutal. El sistema político de la Restauración se estaba resquebrajando por al menos 4 frentes. Para empezar, la propia figura del rey. Alfonso XIII no era un monarca de florero, que se metía constantemente en política, usaba sus poderes para poner y quitar gobiernos y casi siempre tirando hacia el lado conservador, lo que creaba unas tensiones tremendas. Segundo, los partidos del sistema, el conservador y el liberal, estaban hechos un lío. Sin sus líderes históricos, Cánovas y Sagasta, que ya habían muerto, se habían roto en 1000 facciones que se peleaban entre ellas. Tercero, el caciquismo, ese sistema de fraude y control electoral que aseguraba el turno pacífico en el poder, empezaba a fallar. ¿Por qué? Pues sobre todo porque las ciudades crecían y allí era mucho más difícil controlar los votos que en el campo. Y por último, y no menos importante, el ascenso imparable de nuevas fuerzas políticas que estaban fuera del sistema y que querían cargárselo: el movimiento obrero, los republicanos y los nacionalismos, especialmente en Cataluña y el País Vasco. En mitad de todo este caos, empieza a sonar con mucha fuerza una palabra: regeneracionismo. Era como un clamor, una corriente de opinión que compartían muchos intelectuales y políticos, y que pedía a gritos una modernización de verdad para el país, para acabar con el atraso y la corrupción. Y de esta corriente van a salir los dos grandes protagonistas que van a intentar salvar el sistema desde dentro: Antonio Maura, del Partido Conservador, y José Canalejas, del Partido Liberal. Vale, vamos a meternos de lleno con el primer gran proyecto para intentar arreglar esto. Lo lidera Antonio Maura, un político con un carácter arrollador, que se convierte en el jefe indiscutible de los conservadores. Su plan era muy ambicioso. Quería transformar el país de arriba a abajo, pero, eso sí, desde el orden y la autoridad. Esta frase suya lo resume todo a la perfección. Maura era muy consciente de que el sistema no aguantaba más, así que su idea era hacer una revolución desde arriba. ¿Qué significaba esto? Pues que el propio gobierno impulsara reformas muy potentes para acabar con los chanchullos del caciquismo, modernizar la administración y ganarse el apoyo de la gente. El objetivo era doble: por un lado, hacer un Estado fuerte, y por otro, y esto es clave, evitar que la gente se hartara y montara una revolución desde abajo. Era una estrategia audaz, una especie de vamos a cambiarlo nosotros antes de que lo quemen todo. Maura tuvo 2 etapas en el gobierno, pero fue en su gobierno largo entre 1907 y 1909 cuando puso la carne en el asador. Fijaos en las fechas. En 1907 sacó una nueva ley electoral que hacía el voto obligatorio, un intento de movilizar a la gente y ponérselo más difícil al fraude. Y en 1908, una de sus grandes creaciones, el Instituto Nacional de Previsión. Ojo que esto es el abuelito de nuestra seguridad social, el primer paso hacia un sistema de pensiones. Pero no todo fue bueno. También tomó medidas muy polémicas, como la Ley de Jurisdicciones de 1906, que básicamente decía que cualquier ofensa, incluso de palabra, contra el ejército, la juzgaría un tribunal militar. Esto fue visto, claro, como un ataque directo a la libertad de expresión. Pero todo este proyecto tan ambicioso de reformas se fue al traste, y de forma estrepitosa. La culpa la tuvo una combinación letal: la guerra súper impopular en Marruecos y la revuelta que esto provocó en Barcelona, la que conocemos como la Semana Trágica.
Para entender lo que pasó hay que entender el dichoso problema de Marruecos. A España le había tocado en el reparto colonial la peor parte, el Rif, una zona pobre, muy montañosa y llena de tribus bereberes que no querían saber nada de los españoles. Así que controlar aquello se convirtió en una sangría de dinero y de vidas. ¿Y a quién interesaba esa guerra? Pues básicamente a una parte del ejército, que quería recuperar el prestigio perdido en Cuba, y algunas empresas que tenían intereses en las minas de la zona. Para el resto de la gente era un desastre absoluto. En julio de 1909, después de una derrota muy dura para los españoles, el gobierno de Maura necesita mandar refuerzos a Marruecos urgentemente y toma la decisión que lo va a cambiar todo, movilizar a los reservistas. Y aquí viene lo gordo. La ley militar de la época permitía que los hijos de familias ricas pagaran una cantidad de dinero para librarse de ir a la mili. Así que, ¿quiénes iban a la guerra? Pues casi exclusivamente los hijos de las familias obreras. La injusticia era tan brutal y tan evidente que el cabreo social se disparó, sobre todo en Cataluña, que es de donde salían muchos de esos soldados. La chispa que incendió la pólvora fue el embarque de las tropas en el puerto de Barcelona. El 26 de julio de 1909, los sindicatos convocaron una huelga general, pero aquello se descontroló enseguida y se convirtió en una auténtica insurrección que duró una semana. Barcelona ardió. Se levantaron barricadas, hubo tiroteos y sobre todo una explosión de violencia anticlerical. Se quemaron más de 80 iglesias y conventos. La respuesta del gobierno fue declarar el estado de guerra y mandar al ejército a reprimir la revuelta a sangre y fuego. La represión fue terrible, con cientos de detenidos y varias condenas a muerte. Pero hubo un caso que fue la gota que colmó el vaso y se convirtió en un escándalo internacional, el de Francisco Ferrer Guardia. Él era un pedagogo anarquista, fundador de la famosa Escuela Moderna, a quien el gobierno acusó, sin pruebas muy claras, de ser el cerebro de toda la revuelta. Su fusilamiento provocó una campaña de protesta gigantesca en toda Europa con el lema «Maura, no». La presión fue tan bestial que el rey Alfonso XIII, viendo que la imagen internacional de España estaba por los suelos, le retiró su confianza a Maura y le obligó a dimitir. La revolución desde arriba había muerto. Con la caída de Maura, el rey le pasa el testigo al Partido Liberal. Y al frente se pone su líder, José Canalejas. Si Maura representaba el intento de arreglar las cosas por la vía autoritaria, Canalejas era la última oportunidad de modernizar España desde una postura más democrática, más progresista. El programa de Canalejas, que llega al poder en 1910, se apoyaba en estos tres pilares que vemos. Su objetivo era, por un lado, democratizar el sistema, por otro, reducir el poder inmenso que tenía la Iglesia en la vida del país y, a la vez, hacer reformas sociales para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y así alejarla de las ideas revolucionarias. Su gobierno fue corto, pero la verdad es que muy intenso. En el tema religioso, impulsó la famosa Ley del Candado, que prohibía que se instalaran nuevas órdenes religiosas en España durante 2 años. Fue un pulso a la Iglesia y, claro, se ganó el odio de todos los sectores católicos. En lo social, su gran medida fue quitar el injusto impuesto de consumos, que se cobraba por productos básicos como el pan, y cambiarlo por un impuesto progresivo sobre la renta. Esto, lógicamente, enfadó muchísimo a las clases ricas. Y su gran medida, en 1912, fue la ley de reclutamiento. Por fin, el servicio militar era obligatorio para todos, sin que nadie pudiera librarse pagando. Se acababa el chollo de los ricos de no ir a la guerra. Esta tabla lo resume de maravilla. Son las dos caras de la moneda de ese regeneracionismo. Maura quería un Estado fuerte, autoritario, que se apoyara en el ejército y la Iglesia para controlar a la sociedad desde arriba. Canalejas, en cambio, apostaba por un Estado más laico, con impuestos más justos y un ejército más igualitario para democratizar la sociedad desde dentro. Eran dos caminos totalmente opuestos para intentar solucionar los mismos problemas. Pero el ambicioso proyecto de Canalejas, el que muchos veían como la última gran esperanza para reformar el sistema, también iba a tener un final repentino y trágico. El 12 de noviembre de 1912, mientras estaba mirando el escaparate de una librería en la Puerta del Sol de Madrid, un anarquista asesinó a tiros a José Canalejas. Su muerte no fue solo el fin de un presidente, fue, en muchos sentidos, el fin de la última posibilidad real de regenerar el sistema parlamentario español de una forma pacífica y reformista. Con Maura apartado de la política y Canalejas asesinado, el sistema se queda, literalmente, huérfano, sin sus dos únicos líderes que tenían un proyecto de país. A partir de 1912 entramos ya en una fase de descomposición a toda velocidad. Los partidos se rompen en 1000 pedazos y el turnismo pacífico deja de funcionar. Los cimientos del régimen empiezan a temblar de verdad.
El camino hacia el colapso final, que estallará en 1917, se puede resumir en estos 4 pasos. Primero, como decíamos, un vacío de liderazgo total. Los que vienen después de Maura y Canalejas son políticos más débiles, sin autoridad. Segundo, estalla la Primera Guerra Mundial en 1914. España se mantiene neutral y esto provoca un boom económico increíble, porque las empresas españolas se forran vendiendo productos a los países en guerra. Pero, y aquí viene el tercer punto, esta riqueza se reparte fatal. Los empresarios ganan fortunas, pero los precios de las cosas básicas se disparan, mientras los sueldos de los trabajadores se quedan igual. El nivel de vida de la gente se desploma y, claro, hay huelgas y protestas por todas partes. Y cuarto, la tormenta perfecta. En el verano de 1917, todo explota a la vez. Una rebelión de los militares, una crisis política con los parlamentarios y una crisis social con una huelga general revolucionaria. El sistema estaba al borde del abismo. Y así llegamos al final de este recorrido. Con los grandes proyectos de Maura y Canalejas fracasados, el sistema de la restauración se quedó sin ideas, sin líderes y sin apoyos. La pregunta en 1917 ya no era si el sistema caería, sino cuándo y cómo iba a caer. Todo lo que hemos visto, de 1902 a 1917, no fue más que el largo prólogo de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 y al final del fin de la monarquía en 1931. España se asomaba a un siglo XX que la iba a cambiar para siempre.